Bueno, en el video pasado terminamos de crear, así a grandes rasgos, tal vez tenía cuestión de revisar un poquito más acerca de nuestro dato usuario, de cómo se podía manejar, todas y cada una de las diferentes funciones con la conexión a la base de datos, creando objetos. Dentro de nuestros datos usuarios, pues nosotros también hicimos el manejo de los datos de usuarios. Y bueno, por el momento vamos a olvidarnos de lo que viene siendo el dato de usuario. Vamos a manejar lo que viene siendo mis errores. Y por ejemplo, esto de SQL lo mando a utils. Y esto de errores también me lo voy a mandar a utils. Eso significa que si yo quiero obtener esos errores, no es desde errores, es desde utils-errores. Y bueno, para poder guardarlo, pues bueno, es lo mismo, ¿no? Utils o cosas útiles, por eso se llama así. Es un lugar donde nosotros vamos a... Es un campo, es un componente de nuestro objeto donde yo estoy mandando todas las cosas que a mí me surgen útiles, pero que están un poco desbalagadas, que no lo podemos o que no concuerda con ninguno de los otros componentes que nosotros estamos teniendo. Tenemos el componente datos, que ya hemos mencionado que es donde nosotros estamos manejando nuestros datos. Tenemos el componente lógica, donde nosotros vamos a manejar toda la lógica de nuestro componente. Y tenemos el de menús, donde nosotros vamos a estar manejando el menú. ¿De acuerdo? Como mis código SQL, mi DC de depuración, mi archivo de depuración no entra y mis funciones útiles tampoco entran dentro de ninguna de estas cosas. Bueno, yo voy a crear una carpeta llamado cosas útiles, que simplemente ahí voy a tirar toda la basura, o más bien dicho, no basura, todo lo que no sea propiamente lo que yo voy a estar utilizando. Hasta ahí lo tenemos. Ahora, en este caso vamos a realizar la lógica, pero vamos a realizarla ya haciendo el match entre lo que viene siendo mis vistas, mis datos y por fin la lógica. No es la manera correcta de hacerlo, probablemente no, pero yo usualmente así manejo las cosas. Primero tengo que tener las vistas. Una vez tengo las vistas, desde las vistas veo qué datos voy a estar necesitando. Y una vez tengo los datos, ahora sí me dedico a lo que viene siendo la lógica del programa, el funcionamiento. Voy a eliminar esto, que simplemente era una prueba que yo iba a tener. Y debería de tener lo que tenía antes, que es mi menú principal. No, debo de crear un nuevo menú. Guión bajo principal, que es igual a menú principal. Vamos a crearlo. Y luego dentro de menú principal, muy bien, simplemente menú principal, punto, iniciar aplicación. Ahí está. Entonces, vamos a ejecutarlo y vamos a ver que vamos a tener lo que teníamos hasta anteriormente. Yo puedo salir de mi programa, no hay ningún problema. Y yo de la misma forma puedo iniciar sesión. Una disculpa, se escribió acá arriba. Ahí está. Y esto me manda al menú de iniciar sesión, pero esto no funcionaba. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos los datos. Como esto todavía no funcionaba, nosotros tenemos que pasarnos hacia la lógica de ese funcionamiento. Nosotros ya habíamos quedado que de acuerdo a lo que recuperara nuestra vista, iba a mandar llamar a esta función llamar comprobar usuario, donde íbamos a obtener un usuario y una contraseña. Y bueno, nosotros definíamos el tipo de usuario y nosotros se simulaban las diferentes opciones de retorno.
si estas, pues bueno, podíamos obtener que fuera con éxito y que obtuviéramos algún tipo de usuario, o que simplemente estuviera mal el usuario o la contraseña. Vamos a comentar todo esto y vamos a ir haciendo las cosas poco a poco. Entonces, lo primero que necesitaríamos sería mandar llamar a ese usuario. Recordemos que yo tengo dentro de mis datos, yo tengo mi clase datos de usuario, que bueno, esos datos de usuario, yo puedo crear un nuevo usuarios, que básicamente esto sería igual. A ver, vamos a manejar esto como nom usuario. Dat usuarios, y esto me debería de tener una función que es obtener usuarios. Yo quiero obtener un usuario. ¿Qué usuario voy a obtener? Pues voy a obtener el que corresponda con mi nombre de usuario. Entonces empezamos a hacer las determinaciones. Si mi nombre de usuario, si mis usuarios, si yo no obtengo ningún usuario, eso significa, a ver, es menor que 1. Si yo no obtengo ningún usuario, si no tengo menos un usuario, bueno, vamos a dejarlo como estaba antes. Si yo obtengo un usuario al menos, entonces eso significa que el usuario sí existe. Pero si yo no obtengo ningún usuario, entonces eso significa que comprobar usuarios no está sirviendo. Por lo tanto, significa que el usuario no existe. Entonces lo que debo de retornar debe de ser esto. Y ya con esto, ya he cumplido con la primera opción del retorno. Yo verifico, trato de obtener un usuario, y si el usuario existe, entonces pues me regresa que el usuario existe. Perdón, si el usuario no existe, me regresa que el usuario no existe y obtengo mi primera posibilidad. Y yo ya cumplí con esta. Palomita, ¿no? Bueno, no puedo poner palomitas, pero... éxito. Ya obtuvimos éxito con colocar esto. El siguiente sería si el usuario sí existe, pero su contraseña no es igual a la contraseña que yo estoy recibiendo. Entonces, si contraseña es igual a la contraseña, perdón, yo voy a tener un usuario, tengo que recuperar un usuario que es igual al primer usuario que yo obtengo de mis usuarios. Si yo obtengo ese usuario, este usuario debe de ser de tipo DataUsuarios. Por lo tanto, yo dentro de él debo de tener una contraseña. Entonces, si mi contraseña es igual a la contraseña que me está dando el usuario, entonces yo voy a tener éxito al momento de ejecutar esto. Pero si yo no obtengo, o si mis contraseñas no son equivalentes, entonces yo voy a obtener mi segundo retorno. ¿Cuál es ese retorno? Pues efectivamente que la contraseña no es válida. ¿Ok? Finalmente, si mi usuario existe y si la contraseña es correcta, entonces eso significa que todo está bien. Por lo tanto, yo debo de realizar el último tipo de retorno, que ese debe de ser
mi tipo de usuario, que mi tipo de usuario se encuentra dentro de mi usuario, punto tipo de rol. Lo estoy manejando como rol, no como tipo de usuario. Bueno, ahí está la importancia de que nos pongamos de acuerdo acerca con los nombres, ¿no? Muy bien, entonces yo voy a estar recibiendo el rol y voy a regresarlo. Y entonces ya estoy haciendo cómo debe de regresar esto y cómo debe de regresar esto. Ya no necesito este return. Ya no necesito hacer esta simulación. Ya quedó todo definido. Y la lógica de mi funcionamiento quedaría así. Yo así es como voy a hacer un inicio de sesión. Si ejecuto esto, bueno, vamos a menú inicio de sesión. Ok, me dice si es un profesor, un alumno y un administrador. La única diferencia es que me lo está comparando contra 0, 1 y 2. Esto no debe de ser así, sino que más bien debería de ser el valor 0, o mejor dicho, para mis alumnos debería de ser en rol. Recordemos nuevamente que esto debería de estar normalizado. Yo no lo normalicé. ¿Por qué razón no lo normalicé? Porque saqué la base de datos de internet, lo admito. Por esa razón nunca saquen cosas de internet para sus proyectos porque pueden no estar correctamente como ustedes lo necesitan. Es bueno copiarse a uno mismo a código que tiene pasado, pero no es bueno estar copiando bases de datos que pues bueno, vaya pues, que no son útiles. Ahí lo tenemos al alumno, al profesor, al administrativo. Si el rol que nos está regresando es un alumno, nos debe de indicar esto. Si es un profesor es esto y si es un administrativo esto. Ya con eso vamos a intentarlo. Vamos a tratar de iniciar sesión. Me pide el número de empleado. Bueno, primero que nada, vamos a intentar con algo que no es un número de usuario y que no es una contraseña. Nos dice, el usuario no existe. Teclee 1 para volver a intentar o Enter para poner el de este. Ok, ya vimos que si le damos un usuario que no es válido, nos dice que no es válido respecto a las bases de datos que nosotros tenemos. Vamos a obtener un empleado que sí sea válido, que viene siendo nuestro empleado número 19, pero vamos a ponerle una contraseña que no es correcta. Y ahí nos dice la contraseña no es válida. Ya vimos la segunda funcionalidad. Vamos a volverlo a intentar. ¿Qué sucede si esta vez sí le doy el nombre de usuario correcto? Pero además de eso, también le doy la contraseña correcta. Ahí está, bienvenido administradores. Ya estamos accediendo al menú de administradores. Entonces con esto, vean que la lógica se aligera mucho. Yo no tengo que estar haciendo comprobaciones de que si esto existe, que si lo otro. Todo el problema de la cuestión de la administración o del flujo, yo lo dejo dentro de mi vista. Toda la cuestión del flujo, de qué sucede si esto, si aquello, toda la cuestión de los datos, se lo dejo a la parte de los datos, al componente de los datos, y por ende la lógica se sintetiza demasiado. Es demasiado fácil o un poquito más fácil manejarlo. ¿Por qué? Porque pues nosotros vamos a obtener esta clase que me permite obtener objetos y desde esos objetos yo puedo obtener sus datos como la contraseña o como el rol, o bien puedo administrar completamente todo lo que ocurre en esta parte, ¿de acuerdo?
Vamos a dejar este video hasta aquí. Yo sé que en comparación con los otros este ha sido un video cortito. Pero bueno, después de esto vamos a volver a retomar ya finalmente lo que viene siendo un poquito de la vista para poder ver qué es ya lo principio, lo que les pedí que mínimo que tuviera su programa. Pero bueno, ya de aquí ya ustedes pueden hacer lo que ustedes necesiten. Pueden crear más menús, pueden hacer uso de esos menús y pueden manejar su lógica de la programación con respecto a los objetos que vayan a necesitar. Es más, de hecho, para no darles todo completo, ya de aquí que seguiría, que lo que seguiría sería que en lugar de que si ustedes se ejecutan como un administrativo les pase esto, ustedes creen otro menú que sea el de administrativos y que tenga una opción que les permita acceder a al manejo de los datos. Y en ese manejo de los datos ustedes necesitan cambiar esos datos. ¿Qué datos pueden cambiar? Pues si es un usuario, deben de poder, el administrativo debe de poder restablecer la contraseña, debe de poder cambiar el rol. Si es un alumno, por ejemplo, pues debe de poder cambiar su nombre, su matrícula no, debe de poder cambiar ciertos datos. Todo eso se debe de hacer haciendo una conexión, un match entre nuestra interfaz, que es el menú de inicio, nuestra consola que maneja el flujo de navegación de nuestro programa, nuestra lógica de inicio, nuestra lógica, que es la encargada de hacer los matches entre lo que quiere hacer el usuario y que se haga realmente. Y finalmente, pues mis datos, que es el que encargado de administrar todos los datos que nosotros vamos a estar teniendo. ¿Ok? Vamos a dejar este proyecto hasta aquí. Les digo, simplemente necesitan hacer otro menú. Que ese menú, pues obviamente debe de estar conectado con nuestra lógica. Y dentro de ese menú debe de haber opciones para hacer las 4 cosas que habíamos dicho. Poder agregar nuevos datos, poder eliminar datos, poder cambiar datos y finalmente poder actualizar datos, el poder seleccionarlos. El poder seleccionarlos, se van a dar cuenta pues que de ahí viene para el desarrollo, para la creación de los menús, no tanto para el control que tiene el administrador. Bueno, como les decía, vamos a dejarlo hasta aquí. Y pues bueno, mucho éxito con su proyecto. Espero que todos estos videos les hayan servido.